Bueno, el trabajo legislativo, en una palabra, pues ha sido totalmente obstaculizado, ¿no? Por intereses totalmente y afanes políticos, con tintes totalitarios, sin lugar a dudas. Eh, Venimos prácticamente un año y 6 meses sin poder nosotros, como dentro de nuestras atribuciones como parlamentarios, por ejemplo, hacer una fiscalización por el mecanismo de interpelación para poder interpelar a las que son cabezas del gobierno, los distintos ministerios, que puedan rendir cuentas del trabajo que realizan, porque esa es una parte de las atribuciones para transparentar el trabajo. Pues resulta que de una firma, prácticamente el Tribunal Constitucional Plurinacional elimina esta atribución fiscalizadora que se tiene desde el Poder Legislativo. Y acá yo lo veo no complicado, lo veo realmente preocupante, porque más allá de la representación política, sabemos que sobre todo esta gestión parlamentaria ha sido muy cuestionada por un tema de sucesos que se llevan dentro, obviamente degradando de manera total y enérgica el rol de un parlamentario, con todas estas chicanas que vemos, la violencia ejercida, por supuesto, por parte del MAS. Más de una oportunidad, personalmente he sido víctima de eso. Evidentemente uno reacciona también al momento, pero para defender la propuesta que uno tiene, porque de eso se trata la democracia. Sin embargo, yo lo hallo altamente peligroso porque el primer órgano constituido en nuestro país está siendo totalmente anulado, y eso es lo que te genera contrapeso al poder. Entonces, el poder tiene injerencia dentro, sobre todo de la Cámara de Diputados, porque vea usted que hay entre las pugnas masistas, pero al final y al cabo, en su pensar o su forma de actuar, se unen en momentos. Tenemos en la Cámara de Senadores la representación, por ejemplo, de la gente de Evo Morales, y en la Cámara de Diputados se mantuvo la línea, excepto el primer año y el segundo año que estuvo Freddy Mamani a la cabeza, que él responde a la ala de Evo Morales. Fueron los presidentes del ala de Luis Arce Catacora. Y estos presidentes pues vinieron acotando a este ciclo de anulación de la Asamblea Legislativa. Empieza por Jerjes Mercado, continúa por Guaitari, que dicho sea de paso, en esta gestión también participé como parte del miembro de la mesa directiva, pero porque fuimos electos como correspondía para formar parte de ahí, respetando la condición de minorías. Y la última gestión, y una totalmente cuestionada elección, porque yo he sido parte, asumiendo como mesa directiva saliente, que finalmente fue prácticamente una posesión del actual presidente de la Cámara de Diputados, que es hombre leal y responde totalmente a Luis Arce Catacora, que asume como presidente sin haber elección, porque no hubo elección. La elección se suspende para el día siguiente, y en ese momento que hubo este espacio, ellos armaron la situación para poder consolidarse como mesa directiva, pero sin haber sido electos. Entonces ahí ya se viene un quiebre más profundo, si quiere usted, a la institucionalidad de este órgano del Estado, de la Cámara Baja, hablo de la Cámara de Diputados. Entonces se legitimizan de cierta manera cuando ya empiezan a llamar a todos, y evidentemente la oposición funcional decir, bueno, yo te voy a dar esta comisión, yo te voy a dar este comité, y así llegan ellos a sentarse. Pero bien, si hay estos acuerdos, que a mi criterio no deberían hacer, porque se respeta, lo que se tiene que respetar es el rol institucional y los espacios que corresponde a cada bancada, las bancadas de mayoría y las bancadas de minoría. Acá se han repartido espacios entre personas que
posiblemente o causalmente podrían colaborar en la gestión para la instalación de algún evento o de alguna circunstancia que precise el movimiento al socialismo, en este caso representado por Arce. Entonces, pero ni teniendo, digamos, esa suerte que hicieron de negociaciones o prebenda, han podido hasta la fecha llevar a cabo una sesión ordinaria normal. No han podido convocar y este es el peligro. O sea, se termina el año sin tratar leyes tan importantes y fundamentales. Una de ellas que en el Senado se logra abrogar, que es una de las leyes denominadas incendiarias. Hemos vivido la catástrofe más terrible, provocada, por supuesto, del año en el tema de incendios forestales. Se avanza en esta Cámara Alta, llega a la Cámara Baja y se estanca. Y no se trata. Y se la pospone, y se la pospone, y se la pospone. Y continúa en vilo, no se trata, y aún teniendo la orden de una sala constitucional para que sea tratada. Entonces, ahí es donde yo digo de que ni siquiera se respeta los mecanismos constitucionales. Entonces, y luego vemos, por ejemplo, la tan cuestionada ley financiera, la que va a regir dentro del presupuesto general 2025 con artículos totalmente de contrabando. O sea, no tienen ni siquiera la voluntad de poder debatirla, porque esa es una orden que viene expresamente, por supuesto, desde el Ejecutivo, que el 31 de diciembre la va a aprobar por decreto para que empiece el año 2025 con este presupuesto. Entonces, y leyes como la ley de escaño, por ejemplo, tenemos elecciones nacionales el año 2025 y que tampoco han sido tratadas dentro de la Asamblea Legislativa. Y así, mediante estos mecanismos, ya es un precedente para seguir anulando y cerrando las posibilidades mínimas del contrapeso de poder. Entonces yo veo un año 2025 muy venido a menos en el rol de institucionalidad. Tan debilitado quedó, o tan debilitada está en este caso la representación democrática en el órgano legislativo. El poder político, totalmente. El poder político está con todos los tentáculos cerrados, obviamente, para poder secuestrar la institucionalidad de cada uno de los poderes. Luis Arce Catacora es un gobierno débil, sin lugar a dudas. No tiene sustento ni siquiera ciudadano. Pero, sin embargo, utiliza estos mecanismos altamente peligrosos para poder cerrar la representación, como usted decía. El Poder Legislativo representa la voz real y la representación que te da el pueblo, representado obviamente en cada uno de los parlamentarios, en cada uno de los curules, representa cada una de las regiones y los departamentos del país. Entonces, coartados y viciados ante esta situación. Pero claro, y uno puede decir, pero ahorita el MAS se encuentra dividido, el MAS está debilitado y qué sé yo, pero encontraron el mecanismo perfecto de utilizar gente funcional de oposición, lamentablemente, para lograr estos objetivos. Yo recuerdo en el tratamiento de una de las leyes tan cuestionadas y de lo que hoy estamos viviendo, porque aún continúa la crisis institucional con respecto al Tribunal Constitucional y los autoprorrogados. Entonces, se presenta una ley para terminar el mandamiento de esta gente que evidentemente ahora se convierte en usurpadores de funciones, son usurpadores de funciones, y esta ley, entre comillas, se llega a una mesa de consenso entre los distintos actores políticos representados entre las distintas fuerzas políticas que tenemos dentro de la Asamblea Legislativa, y llegan a un acuerdo democrático, decían ellos, de poner como una agenda de trabajo la aprobación de leyes y posteriormente la aprobación de las leyes que censan el mandato. Pues nunca fue así. Se aprobaron los créditos con ayuda de esta gente que yo no sé, digamos, no yo voy a decir que de manera ingenua creen en el MAS, porque por supuesto no es así. Y luego, cuando ya toca, digamos, asumir la respuesta o la parte que le correspondía al MAS para poder hacer el tratamiento de estas leyes, no se tratan.
Y se trata en un momento donde hubo la coincidencia de que el mandatario de Estado no estaba en el país, lo mismo pasaba con el vicepresidente Choquehuanca, asume el presidente del Senado, se instala una sesión plenaria de Asamblea Legislativa y se puede tratar. Obviamente se llega a promulgar esta ley, no por el mecanismo que debería ser el ideal, porque le tocaba a Arce promulgarla, se sanciona, le tocaba al presidente promulgarla y evidentemente no lo hace. Entonces corren los tiempos, vuelve al Poder Legislativo y el Poder Legislativo es el que tiene la obligación de poder promulgarla. Pero sin embargo, evidentemente, haciendo injerencia el poder político, no llegan a publicarla en la Gaceta y el Tribunal Constitucional, por último, mediante una resolución la descarta. Entonces, a ese nivel de crisis institucional nos encontramos. Por eso digo yo, pero no solamente es el masismo. Entonces, el masismo ha utilizado todos estos mecanismos para poder pues llegar a los objetivos reales que tiene. Hay mucha funcionalidad. Hay totalmente, demasiada funcionalidad. O sea, son cosas que te dejan a vos abrupto porque, claro, hay un discurso de la boca para afuera y no creo que no sea tan real. Sí hay un sentimiento, yo creo que hasta de la misma gente del MAS, los que, entre comillas, no se han beneficiado del tema del poder como tal, de que sí urge un cambio totalmente de gobierno, urge un cambio de este sistema, ¿no? Entonces, probablemente haya un sentimiento que digan, ya no más al MAS, pero cuando ves las acciones dentro del legislativo vas a decir, pero al final un día habrá que decidirse, o quieren cortarle el oxígeno o se lo siguen dando, porque día tras día este gobierno pide aire y la gente funcional se la da. Entonces eso también degrada muchísimo el rol, no solamente parlamentario, sino político, porque es muy necesario decirle político, una representación, probablemente que la gente tenía una expectativa mejor en el sentido que habemos actores jóvenes que hemos podido de cierta manera, mediante todo lo que ha sido permitido y lo posible, y a veces hasta no lo permitido, lograr algún tipo de gestión. O al menos posicionar una problemática tan importante que tenemos, ¿no? Lamentablemente Santa Cruz viene siendo y sigue siendo el departamento más golpeado por estas tomas de decisiones a nivel nacional que van en desmedro de la producción, que van en desmedro de nuestros recursos naturales, de nuestros bosques, de nuestra tierra, de nuestro territorio. Entonces, pienso yo que ha jugado un rol, sin lugar a dudas, fundamental este funcionalismo a que se vayan cerrando las puertas y los caminos a que Bolivia funcione con un contrapeso de poder. Es un maquillaje el que se vive. Se pretende seguir en la lucha, sin lugar a dudas, hay que lograr reconstruir este país, pero con esto que ya está ultramente dañado, ¿no? Y eso es lo peligroso, que no se respeta la institucionalidad, un orden constitucional que funciona relativamente a medias. Usted sabe, Bolivia sabe lo que ha costado lograr que se realicen o que haya una ley para que se realicen las elecciones judiciales, por ejemplo, con todos los obstáculos, porque evidentemente Luis Arce Catacora da la línea de que no tenían que haber elecciones judiciales, se dan de manera parcial, no es lo ideal, no es lo idóneo, pero finalmente en algunos espacios creo yo que se puede traslucir una respuesta del ciudadano que, si bien fuimos a elegir obligados porque te iban a sancionar, porque te excluyen de un montón de situaciones que son necesarias de tu día a día, un ciudadano molesto totalmente con toda esta decadencia en la que se está viviendo por la crisis económica, por la crisis social, por la crisis política, por una incertidumbre, pero finalmente acude con su responsabilidad de ciudadano a las urnas. Santa Cruz ha dado una muestra de aquello
que finalmente desconocidos, no desconocidos, y evidentemente una situación totalmente anormal que se vive, porque solamente en Bolivia se dan este tipo de elecciones de jueces, el gobierno de los jueces, elige, creo yo, por la opción que de alguna manera representa algo nuevo. Entonces Santa Cruz da esa muestra. Hablo de Santa Cruz porque evidentemente es el departamento que estamos, que palpamos, que vivimos y que día a día compartimos con la gente, que día a día se realiza un trabajo de territorio como tal. Entonces, pero eso también tendría que poder comprometernos a todos y hacer un análisis real de qué para adelante se viene para Bolivia. Y Bolivia y los bolivianos están cansados del sistema, están cansados, están agotados, están molestos y requiere de una participación real, renovadora, sí, con fundamentos y con una estrategia y si quiere usted con un proyecto que te demuestre de aquí para adelante el funcionamiento, sí, una redirección y una reconstrucción, por supuesto que sí. Entonces, eso es lo que todos anhelamos, desde toda situación que usted pueda ver o de cualquier espacio o escenario que se dé. El ciudadano normal, común, que todos los días hasta le cuesta ahora llevar el pan de cada día a su familia, a su casa. El empresario, el profesional, el emprendedor, y finalmente la gente que también genera empleo y que son parte de la construcción de esta sociedad. Entonces, la gente necesita un cambio, la gente procura un cambio. De esta manera, con la mano del sistema del MAS, definitivamente no existen las esperanzas de que esto pueda mejorar. Es más, esto va a empeorar. Lo que se viene el año, este tema de la confiscación de los productos, el tema de la persecución, del amedrentamiento, el de no permitirte surgir, el de quitarte los espacios correspondientes, esto afecta a la sociedad, porque no vamos a hablar que le afecta simplemente a los productores sí, porque se dedican a eso, pero al final y al cabo, al que más le afecta, pues, es al que tiene que conseguirla peso a peso, ¿no? Y eso es algo que no se puede dejar pasar. Desde la Gobernación de Santa Cruz, a través del CEDES, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de cada cruceño. Hoy contamos con 30 empresas de ambulancias debidamente registradas. Después de casi 2 años, hemos retomado los trasplantes de órganos, devolviendo la esperanza a pacientes en listas de espera. Nuestras respuestas rápidas han brindado atención a más de 26.000 personas afectadas por incendios forestales. Y fortaleciendo a nuestras provincias, hemos habilitado ventanillas únicas de trámite, acercando la salud a las 15 provincias de Santa Cruz. Porque la salud es nuestra prioridad.